Estamos en vivo, no se preocupen. Agradecido con Dios por haberme permitido llegar aquí, estar con ustedes y poder estudiar su palabra. Estamos estudiando un hermoso tema que hoy culmina, ¿verdad? Y esperamos en Dios que cada uno de nosotros estemos siendo edificados con estos temas. Si usted no ha estado en las clases anteriores, pues ahí están en el canal, ¿verdad? Ahí están en Facebook, en YouTube, y puede ir a ellas. Igual a cada uno, bueno, creo que en esta serie solo Andrés y yo hemos estado enseñando, y ahí tenemos nuestras notas también por si quieren algún texto o demás que se les haya pasado. Vamos a orar y después vamos a dar inicio. Oremos. Padre nuestro, gracias por este momento, Señor, en el cual venimos juntos a adorar su nombre. Gracias por darnos las fuerzas para estar aquí, y queremos orar en este momento pidiéndote la sabiduría, la inteligencia espiritual para lograr comprender tu palabra, Señor, y también la humildad para ponerla en práctica, corregir lo que tengamos que corregir y seguir afirmando nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo a través de este estudio de la identidad de la iglesia, características que nos distinguen como tus hijos, como tu pueblo. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de presentar esta noche esta lección, y que este tiempo siga siendo de gran edificación para nuestras almas. En el nombre de Jesús se lo pedimos y damos las gracias. Amén. En esta noche, hermanos, como decía anteriormente, vamos a finalizar esta serie de lecciones acerca de la identidad de la iglesia. Hoy vamos a ver que somos la luz en el mundo. Somos la luz en el mundo. Así que el propósito de esta clase es que nosotros podamos comprender que la iglesia es la luz en este mundo, no por nosotros, sino por quien está con nosotros. No por nosotros, sino por el mensaje que nosotros estamos llevando. Por eso es que el propósito de esta lección es que nosotros podamos comprender realmente en el lugar de privilegio que nosotros estamos. El texto base para esta clase es Hechos capítulo 2, versículo 47, donde dice: alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Es un hermoso texto, hermano, que usted y yo podemos memorizar, ¿verdad? Tenerlo ahí en nuestra mente, y que también nos va a ayudar para el evangelismo. Este texto es importante en cuanto al evangelismo, para que usted también lo tenga ahí. La Biblia, hermanos, a nosotros nos enseña que el pueblo de Dios no vive para sí mismo, sino para reflejar esa luz que procede de nuestro Señor. El salmista, hermanos, en el Salmo 27, Salmo 27:1 mencionó: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? A manera de pregunta, el salmista David en este hermoso salmo mencionó esto porque él tenía una relación estrecha con el Padre. Él menciona que Jehová es mi luz. Esto es una característica que usted y yo tenemos que tener presente. Así como David mencionó que Dios era su luz, así nosotros también podemos hacerlo hoy como iglesia. Dios es nuestra luz. Y en ese momento que David mencionó esto, él pasaba diferentes circunstancias. Y David está haciendo, ustedes saben que los salmos son oraciones, plegarias. Bueno, hay varios tipos de salmos en estos 5 libros que componen los 150 salmos, que son 5. Pero David había visto la protección del Señor, había visto la fidelidad del Señor en medio de los enemigos, y él sabía que Dios era su luz, no solamente por información, sino porque él lo estaba viviendo en su manera de vivir.
y por eso expresó esto. Y el versículo 4 me encanta de este hermoso salmo. Una cosa he demandado a Jehová al entender esto, que Él era su luz, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Así como en su contexto, David mencionaba lo que anhelaba en su corazón a él entender y tener esa relación estrecha con Dios, que era su luz. Él dice, yo lo que quiero es estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, y casi que fue la oración o la petición que hizo el hermano, el compartir, ¿verdad? Con la iglesia, el querer estar con la iglesia, porque la iglesia adora a Dios cuando se reúne, la iglesia cuando se reúne se comunica con Dios, o nos comunicamos con Dios a través de la oración. El salmista también en el Salmo 36:9 mencionó, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y David aquí mismo menciona el carácter que tenía o que tiene, ¿verdad? Jehová. Un carácter de misericordia, un carácter de justicia, un carácter de piedad, un carácter de vida y un carácter de luz. Dios, hermanos, es luz. Y por eso cuando el salmista menciona esta oración, él afirma la luz que hay en Dios, afirma la verdad que hay en Dios y afirma la vida que hay en Él. Cuando venimos al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 8, versículo 12, recuerdan Juan, el versículo tal vez del 30 al 32, que es muy conocido, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En este capítulo 8 se da una declaración por Jesús, y él mencionó, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no va a andar en tinieblas, sino que en él tendrá la luz de la vida. Esta misma declaración, nosotros la vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés tenía miedo de presentarse ante el pueblo a través del llamado que Dios le estaba haciendo, y en Éxodo 3:14 se le mencionó cómo él se debía de presentar ante el pueblo. Yo soy, es el que me ha mandado. Yo soy, es el mensaje. Yo vengo de parte de él, no es mío el mensaje. Juan 9:5 también mencionó esta declaración de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Y cuando Jesús mencionó esto, él se encontraba en el templo enseñando, y para ese contexto, hermanos, desde Juan capítulo 7, el pueblo de Dios, Israel, en ese momento tenía la ley, tenía los rituales, tenía el templo, ¿verdad? Que lo tenían en alta estima, y ellos decían, yo soy, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo de Dios, somos los escogidos de Dios. Pero a pesar de que ellos tenían los mandamientos, que eran el pueblo de Dios, que Dios los había sacado de la esclavitud y les había dado promesas, en fin, y todas las bendiciones espirituales que Dios les dio a ese pueblo que era lo más vil, según Deuteronomio capítulo 7, no vivían de acuerdo a la ley, exigían a otros y ellos no vivían conforme a lo que la ley les mandaba. Entonces Jesús ahora se les expresa como la verdadera luz. Jesús les dice básicamente que muchos seguían en tinieblas porque no vivían conforme a los mandamientos de Dios. Y Jesús mismo, a través de esa declaración que él mencionó, yo soy la luz del mundo, en el hermoso sermón de la montaña, que lo encontramos en Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7, donde la gente después de ese sermón dice que se maravillaba de su doctrina,
porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, según Mateo capítulo 7. Ahorita no recuerdo el versículo, pero ahí lo va a encontrar en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 5, después de las bienaventuranzas, él mencionó a sus discípulos. Recuerdan que es lo que nosotros somos hoy, lo vimos en una clase especial. Él mencionó a los discípulos, vosotros sois, o sea, una acción constante, un tiempo presente, que los discípulos, si habían recibido la palabra, si permanecían en la palabra de Dios, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad, dice, asentada en un monte alto, ¿verdad? No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una canasta o de una caja, sino sobre el candelero, y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y para qué más? Y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así que en esta declaración, que es un mandamiento que cada discípulo o que cada uno de nosotros como discípulos debemos de seguir, hermanos, vemos un carácter que debe de haber en los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros, la iglesia, que Él compró con su propia sangre. Y ese carácter, esa manera de vivir es una manera que refleje la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso aquí en Hechos capítulo 2, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. La luz, hermanos, no nace del hombre, como hemos visto desde el salmista. La luz nace de Dios. La luz, hermanos, no procede de métodos humanos, no procede de una estrategia que el ser humano puede hacer, sino que procede de la obra de nuestro Señor. Y es algo que nosotros debemos de entender. Esa luz, hermanos, que la iglesia es llamada a transmitir, no se fabrica por lo que yo siento, lo que yo pienso, sino por lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Y esa luz, hermanos, nosotros la podemos transmitir. Nosotros somos llamados a transmitirla. Ay de nosotros si nosotros no estamos transmitiendo la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como iglesia. Por esto mismo es que hoy cerramos con esta clase, hermanos, porque es sumamente importante. Hay varias versiones que estuve viendo con respecto a este versículo 47, y hay algunas cosas que pues cambian. Por ejemplo, o en lo básico, la Reina Valera dice teniendo favor, igual que la versión de las Américas, y la Biblia textual dice teniendo gracia hacia todo el pueblo. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más. Cuando nosotros vemos el verbo alabar, hermanos, el verbo alabar es hablar, hermanos, de la excelencia de una persona o un evento. Recuerde qué había sucedido anteriormente en Hechos capítulo 2 específicamente. Ellos, hablando de los apóstoles, fueron investidos del poder de lo alto, fueron investidos del Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pedro se puso en pie, Hechos capítulo 2, versículo 14, y alzando la voz a todas las personas que estaban ahí, a todo el pueblo, a todas las naciones, les empezó a predicar el evangelio, hermanos. Entonces, después de que él predicó el evangelio, como 3,000 personas, recuerda, fueron añadidos a la iglesia. ¿Cómo fueron añadidos? Cuando se arrepintieron y cuando fueron sumergidos en agua para el perdón de sus pecados. Entonces, estas personas, la iglesia, empezaron a perseverar, hermanos, empezaron a perseverar, empezaron a caminar conforme a lo que Dios les había mandado. Y en este verbo, hermanos, nos enseña que ellos estaban agradecidos con Dios. Ellos estaban agradecidos de la obra que Dios había hecho y del plan de salvación, del plan de redención. Por eso ellos empezaron a hablar
cada uno en particular, hermanos, porque el mensaje lo escucharon todos. Todos entendieron el mensaje, hablando de como los 3,000, ¿verdad? Porque es muy probable que ahí habían más personas que no obedecieron como el día de hoy, ¿verdad? Como un primer sermón y como 3,000 personas obedecieron, y cada una de esas como 3,000 personas empezaron a hablar favorablemente de ese evento. ¿Cuál evento? De la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso quiere decir que cada cristiano en particular en ese momento sabía lo que tenía que hacer, hermanos, y era empezar a alabar el nombre de Dios, hablar en favor, hablar o estar agradecido, hermanos. ¿Y de quién o a quién alababan? Alababan a Dios, hermanos, al Ser Supremo, al sustentador del universo, a quien creó los cielos y la tierra, a quien creó el plan de salvación, el plan de redención, hermanos. Y esa era su manera de vivir, porque el verbo alabar, hermanos, era en un tiempo presente. Y usted ve anteriormente que ellos todos los días se reunían, compartían con alegría y sencillez en sus corazones. De hecho, se reunían todos los días para predicar el evangelio, hermanos, y hablaban favorablemente de ese gran evento que Dios desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ya había establecido en Cristo, y empezaron a hablar de esto. Ahora dice que ellos empezaron a tener favor, y quédese un poquito ahí, hermanos. Teniendo favor. Cuando usted ve este verbo tener, hermanos, era que ellos habían experimentado un estado que los mantenía en esa manera de vivir, en una manera de alabanza, en una manera de gratitud. Por eso cuando el evangelio llega a nuestra vida y el que lo entiende o nosotros que lo hemos entendido, hermanos, nosotros no sufrimos en nuestro corazón en el sentido de que vivimos en lloro, en lágrimas, sino que vivimos con una mentalidad positiva, hermanos, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, porque eso es lo que nosotros vamos a aprender, o lo que nosotros aprendemos de estos hermanos. Porque recuerde que desde que inició la predicación, inició la persecución. Siempre que hay predicación, va a haber persecución, va a haber oposición. Y eso era lo que ellos empezaron a experimentar desde el principio. Pero ellos estaban experimentando en sus vidas, hermanos, un estado y una condición de que consideraban y reconocían a Dios y ese plan de salvación, a pesar de que ellos habían matado al Mesías y al Salvador del mundo. Y eso los llevó, dice, a tener favor. Favor, como mencioné anteriormente, recuerda las otras versiones, en una dice gracia, en la Biblia textual es la que dice gracia, y en la Biblia de las Américas, así como la Reina Valera, dice, empezaron a tener favor. Y el favor es básicamente misericordia, estimación, y eso puede aplicar en dos cosas: es lo que uno da para otro, pero también lo que uno recibe de otro. Eso es lo que significa. Y bajo ese contexto, hermanos, era algo que ellos estaban dando para otros, porque recuerde que estaban hablando de ese plan, de ese evento. Por eso es que estaban alabando a Dios. Entonces ellos estaban bendiciendo a otros, ¿verdad? Como cuando Pablo decía, gracia y paz de Dios nuestro Padre. O sea, les estaban dando, Pablo deseaba bendiciones, mandaba las bendiciones en oración, en fin. Así como usted cuando le dice a alguien, a veces minimizamos lo que uno dice, pero esa palabra usted le dice a alguien, que Dios te acompañe, ¿verdad?
que Dios sea con usted, que la gracia de Dios sea con usted. Uno le está deseando lo mejor a esa persona, ¿verdad? Le está deseando éxito, le está deseando lo mejor. Pero así también ellos lo estaban recibiendo, pues, de otros. Y dice que esa gracia, ese favor, esa misericordia, ellos lo tenían, dice, para con todo el pueblo, para con toda la nación. Y vea lo importante del texto también, hermanos. Dice que, y el Señor significa el dueño, ¿verdad? El soberano, añadía. Me encanta este verbo, hermanos, también, que básicamente usted en este verbo, usted y yo aprendemos que Dios es el que hace aumentar la obra. Dios es el que hace crecer la obra. Por eso nosotros no estamos en la ecuación, como dicen, en el sentido de que por mí se hizo esto, por mí se hace lo otro. Dios es el que añade a la iglesia y la gramática de ese texto nos hace ver también esto. ¿En qué sentido? Bueno, que la voz que se utiliza acá en el idioma original, hermanos, es la voz activa. Esto quiere decir que el sujeto lleva a cabo la acción y nadie más puede hacerla por él. ¿Y quién es el sujeto en esta oración? El Señor. Yo no añado a la iglesia. He escuchado algunos bautismos que por la autoridad que Dios me ha dado, ¿verdad? Yo a usted le bautizo, aludiendo cuando hay una obra que abrió allá, la hermana obedeció allá. No, eso fue aquí, fue allá, fue... Hermano, donde haya obedecido es Dios el que produjo en ella el querer con el hacer en cuanto, o en él, ¿verdad? Cuando se le predicó el evangelio y esta persona obedeció, fue humilde y aceptó el plan de Dios para la salvación. Y dice, el Señor añadía cada día. Esto es 24 horas. Yo le comentando ahora con mami, cuando uno entiende el mensaje, puede ser que se lo prediquen a la 1 de la mañana, puede ser que se lo prediquen, en fin, a la hora que sea. Y a veces, no, dejémoslo para, ¿verdad? Para el domingo, para que estén todos los hermanos y haya una fiesta. Hermanos, cuando uno entiende el mensaje, usted ve que la hora es el momento, es ya. Si usted entendió el mensaje, usted puede decir como el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide, verdad, que yo sea bautizado? Y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia. Recuerde que la iglesia, en un sentido, como vimos en la primera clase, tiene muchos significados, ¿verdad? O se utiliza en varios. Se utiliza para un grupo en específico, para los hermanos que se reúnen allá, se utiliza para los hermanos o universal, ¿verdad? Hablando de Mateo 16, 18, ¿verdad? Edificaré mi iglesia, hablando pues de la iglesia o de los hermanos en específico que se reúnen a la iglesia de Dios que está en Corinto, Primera de Corintios capítulo 1, pero el sentido de la iglesia es hombres y mujeres, ¿verdad? Que han obedecido el evangelio, los llamados fuera. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos, o sea, los que han sido rescatados, los que han experimentado la salvación en Cristo. Eso es lo que significa. Y este texto, hermanos, es hermoso. ¿Por qué? Porque hemos aprendido así a grandes rasgos viendo esto. Los que hemos obedecido el evangelio, hermanos, no podemos dejar de hablar de este evento. Todos los días, hermanos, nosotros tenemos que hablar de este evento. Este evento, estoy hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos debe motivar a nosotros todos los días de nuestra vida. Si a nosotros no nos motiva la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, hermanos, estamos muertos en vida.
el sacrificio de Jesús tiene que ser nuestra motivación para todos los días nosotros levantarnos y dar lo mejor. Y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en toda nuestra manera de vivir, hermanos, porque el sacrificio de Cristo, que es la luz, ¿verdad? Él es la luz, nos debe de motivar a nosotros a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Tenemos proyectos, claro que sí, tenemos deseos de vivir mejor, de prosperar, pero lo que se nos ha prometido no está en este mundo. Y las cosas que pasan en este mundo, hermanos, las espirituales, ¿verdad? Son las que nos van a llevar al camino correcto, a estar en el camino correcto, que ese es en Cristo, porque Él es el camino. Es lo que nos va a ayudar a mantenernos en la espera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viene desde los cielos, Filipenses 3:20. Entonces, esa luz, hermanos, nosotros la vamos a reflejar en varias áreas. Y antes de ver eso, le voy a dar la palabra a la hermana. Quería comentar que me parece muy curioso lo que usted está hablando, bueno, el tema que se asignó para esta semana sobre la luz, porque justamente hace unos días le estaba comentando a las hermanas en los audios que yo mando justamente de esa luz, y que nosotros no tenemos luz propia, sino que lo que hacemos es reflejar la luz que Cristo nos da, ¿verdad? Y yo me basaba en el ejemplo de la luna. La luna no tiene luz propia, sino que lo que hace es reflejar la luz del sol. Y que cuando esa luna se voltea, cuando va girando sobre su propio eje y le da la espalda al sol, entonces se oscurece y deja de reflejar la luz. Entonces, yo les mencionaba la semana la importancia de no alejarse de Dios, ni siquiera de Jesús, ni darle la espalda, porque entre más le damos la espalda, más nos oscurecemos y no podemos. Amén. Excelente comentario, sí, con respecto a la clase, ¿verdad? Muy acertado a lo que estamos viendo. Recuerde, vimos en la introducción, básicamente, que nosotros lo que transmitimos es lo que Él nos ha dado. Y eso que nos ha dado lo vamos a transmitir en todo. Por ejemplo, la luz se refleja ¿cuándo? A manera de pregunta, bueno, se refleja en el hogar. Recuerde, podemos utilizar ahí Josué 24:15, cuando él dijo, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Él se enfrentaba en circunstancias difíciles, en momentos difíciles de opresión, momentos angustiantes, ¿verdad? Pero él como cabeza del hogar dijo, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Entonces la luz se refleja en el hogar. La luz se refleja en el trabajo. Cuando yo trabajo con honestidad, cuando soy justo, hago las cosas correctas, ¿verdad? Honrando a mis patrones. Puede ser que mi patrón pueda ser un hermano en Cristo, o puede ser que mi patrón no sea un hermano en Cristo, y eso está escrito, ¿verdad? Estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Colosenses capítulo 3, versículo 23, bajo ese contexto de todo lo que hagáis, ¿verdad? Todo lo que hagáis, todo. Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces la luz yo la reflejo en el trabajo, la reflejo en el hogar, la luz yo la reflejo en la comunidad. A la comunidad me estoy refiriendo a donde usted y yo vivimos. Las personas deben de saber, hermanos, de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios. Primera de Pedro 2:12, manteniendo nuestra manera de vivir entre los gentiles de una buena manera, decía Pedro, primera de Pedro 2:12, para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores, sean avergonzados por vuestra buena conducta que hay en Cristo. La luz entonces la reflejamos en el hogar, la reflejamos en la comunidad, la reflejamos en nuestro trabajo, la reflejamos en nuestras relaciones, hermanos, en las relaciones personales que nosotros tenemos
Efesios 4:15, por ejemplo, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿verdad? Otras versiones dice, sino que hablando la verdad en amor. Y bajo el contexto, hermanos, de Efesios, usted recuerda Efesios 4, ¿verdad? Una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre, el cual es por todos y en todos. Pero si usted lee más para abajo, Efesios 4:15 en adelante, usted ve cómo Pablo está diciéndole a la iglesia, cambien su manera de vivir, cambien su conducta, cambien su estilo de vida, porque muy probable habían algunos que no se estaban comportando como es digno del evangelio. Entonces, cuando uno refleja la luz en las relaciones, cuando usted le dice, qué buen trabajo usted está haciendo, pero también cuando usted le dice, estás mal, ¿verdad? Porque eso es amor. Eso es amor. También se refleja en las decisiones, hermanos, que nosotros tomemos. Recuerde que la luz es Cristo, la luz también es la palabra de Dios. Salmo 119, verso 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera para mi camino. Entonces, mis decisiones no tienen que ser mías, tienen que ser acorde a lo que Dios dice. Y si Dios me dice que yo tengo que hacer algo y estoy yo en otro camino, yo tengo que alinear esa decisión a la voluntad de Dios o hacer que esto que me está afectando venga a alinearse con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a afectar en todo. Recuerde que estamos rodeados de personas que necesitamos mostrarle esa luz, que nuestras decisiones están respaldadas por la palabra de Dios. Y el propósito es que ellos glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cómo lo van a glorificar? Muy probable pueden glorificarlo nada más dándonos unas palabras. Su conducta es irreprochable, ¿verdad? Está haciendo la voluntad de Dios, pero también lo pueden glorificar obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo lo que el Señor dice. Por eso es que la luz, hermanos, en todas estas áreas que he mencionado, en el hogar, en la comunidad, en el trabajo, en nuestras relaciones, en fin, en nuestras decisiones, hermanos, no es un discurso, sino es algo visible, son acciones, son decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en los hermanos del primer siglo. Nosotros vemos, los vemos a ellos con manifestaciones prácticas de lo que es esa luz en sus vidas. Y para ver si hemos captado un poco a través de las clases que hemos visto y también de lo que estamos estudiando ahorita, y bajo este contexto, ¿verdad? Sin salirnos de este contexto, ¿cómo usted ve que los hermanos del primer siglo, la iglesia primitiva, manifestaron prácticas de esa obediencia a la palabra de Dios? Porque ellos eran generosos, porque dice que compartían todas las cosas que tenían. ¿Cuáles cosas? Alimentos, propiedades que vendían y las ponían a los pies de los apóstoles para que las repartieran y nadie tuviera necesidad. O sea, al ver a alguien en necesidad era para ellos mal, porque ya tenían esa luz que les decía que todos tenían que tener las cosas en común. ¿Cuáles eran esas cosas en común? Todo eso que el Señor ya les había manifestado desde antes, ¿verdad? La misericordia, el amor, la paz. Exacto. ¿Qué más? Y como dice Norma, tienen amor por el prójimo. Muchas veces nosotros vemos un hermano y necesidad, por decirlo así, y quizás uno lo piensa, pero si fuese un hermano de familia, uno corre, ¿eh? Entonces, aunque sepa que está mal.
Sí, exactamente. Entonces, aunque sepa que está mal, que no es cristiano, a mí me dicen de mi hermano, mi hermano, y yo corro. Pero si es un hermano de la iglesia, digámosle, uno titubea, uno Y dice, le voy a poner, digamos, bueno, utilizando nuestro ejemplo, ¿verdad? Sé que Katy no se va a molestar, pero ustedes también conocen mi familia. Algunos conocen al hermano de Katy, ¿verdad? Que es un muchacho trabajador de casa, casado, trabaja y está en su casa. Cero palabras groseras. Él es súper humilde, ¿verdad? Eh, pero uno quiere poner otros contextos. Por ejemplo, si yo pongo a la par del hermano de Katy, pongo a mi hermano también es una persona muy, muy buena, buenos sentimientos y todo, pero ahí hay otros pasos que no están bien, ¿verdad? Pero si él me llama y yo sé que tal vez él anda en otros pasos, ¿verdad? Yo corro por él, ¿verdad? Y yo sé que está mal, pero mi corazón dice, yo soy familia de él, yo no puedo dejarlo, no puedo dejarlo. Y a veces uno hace las cosas sin la esperanza, uno dice, yo voy a hacer esto, pero yo sé que no va a obedecer, ¿verdad? Yo sé que nunca va a, o no va a querer darme ese espacio para yo poder sentarme con él y estudiar la palabra de Dios, pero igual yo de corazón, pum, y hago la ayuda que tengo que hacer. Y, y eso no está lejos de nosotros, hermano. O sea, hay hermanos que no están bien, ¿verdad? Hablando en cuanto a su manera de vivir delante de Dios y delante de los hombres, y a veces somos demasiado duros, ¿verdad? Ya sabemos que por sus obras, ¿verdad? Que no vuelven, que están mal, pero yo puedo hacer algo y él me pide ayuda, ¿cómo yo voy a cerrar el corazón para ese hermano pudiendo hacerlo, ¿verdad? Eh, Hay que considerar siempre lo que hacemos. Hablaba en el devocional que tuvimos en la casa del hermano del amor, ¿verdad? De todas las cosas tienen que ser hechas con amor. Uno no puede llegar a ser cristiano si uno no tiene amor, si no tiene amor a Dios, si no tiene amor a la palabra. Y uno no puede ser cristiano si uno no tiene el amor por los hermanos. Es indispensable el amor para todo lo que uno haga en esta vida. Pablo decía en 1 Corintios 13, ¿de qué sirve de la oratoria, el predicar? No sirve de nada si usted no tiene amor. Los dones espirituales, 1 Corintios 13:2, ¿de qué sirve tener dones espirituales si usted no tiene amor? De nada sirve. ¿De qué sirve tener todos los bienes de este mundo? Dice Pablo, 1 Corintios 13:3, y darlo a los pobres, dice. Y si no tiene amor, ¿de qué sirve? De nada, hermanos. ¿Iba a decir algo? sí, y también nosotros en la iglesia, el amor no solamente es decirnos uno a otro, sino también es demostrarlo en acciones. Voy a poner un ejemplo: el domingo, que la hermana Carmen se puso mal, que Nelita se fue, y en eso yo estaba viendo a Jean Paul, estaba cambiando los papeles, y Jean Paul, es que Nelita se fue antes. O sea, digámosle, la hermana Nela siempre lo hace. ¿Por qué? Porque ella tiene amor a la iglesia. Por ejemplo, yo nunca hago eso. Yo nunca saco la basura. Entonces, yo me quedé pensando, digo, eso es un ejemplo para mí, porque Nela siempre lo hace con amor, pero porque eso no lo hace ella. O sea, son cosas, digamos, que pueden ayudar a la iglesia. Esos son actos de amor. A Nela le encanta partir el pastel, partir la basura. O sea, son actos de amor que ella demuestra así. Entonces, yo creo que todos, de una u otra manera, podemos demostrar amor, pero también que eso uno también lo practique. Exacto, porque al final, digamos, por usar a la hermana Nela, ya que puso el ejemplo, ¿eh? La hermana Nela no dice nada, o sea, no es una palabra, es la acción. Sí, nada más, pero eso demuestra que tiene amor a esta obra, que tiene amor a todos los que estamos aquí, que ponemos basura y que tiramos hasta con los chicles y que hay que cambiar la bolsa también, ¿verdad? Exactamente, y eso es en cada área, digamos, si usted ve en el libro de los Hechos, ellos manifestaron el amor en muchas áreas. Por ejemplo, ellos manifestaron primeramente el amor a la doctrina. Ellos amaron a la doctrina, ¿verdad? Recuerda que ellos empezaron a perseverar en la doctrina.
hermanos, hay cosas fundamentales, o sea, uno, como les decía anteriormente, yo no sé todas las cosas, ninguno de aquí sabemos todas las cosas que están en este libro, ¿verdad? O en esta biblioteca. Sabemos algunas cosas, sí sabemos, claro que sí. Hay cosas fundamentales, hermanos, que usted y yo tenemos que saber. Y ellos agarraron la doctrina, ¿verdad? Y la amaron, que ellos defendían esa doctrina y sabían cómo defenderla. Cada uno defendía la doctrina en particular. Usted ve que ellos empezaron a predicar y cuando se les oponían, ellos decían, no, la doctrina me dice, yo tengo que predicar, la enseñanza dice, para esto yo fui llamado. Yo no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Ellos agarraron la doctrina y la amaron. Recuerde la doctrina, la enseñanza. Ellos demostraron eso en comunión, ¿verdad? En solidaridad material, que lo mencionó Mami, y que aquí lo leemos, Hechos 2:45, vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad. Ellos lo demostraron en unidad diaria. Vea el versículo 46, perseverando unánimes cada día, hermanos, es que es cada día. Si esto fuera un mandamiento, hermanos, bueno, ya algunos ya no la alcanzarían, ¿verdad? Vea, hoy es para que hoy estemos toda la iglesia, todos los miembros de esta iglesia tenemos que estar aquí. Cada evento que hay, lo que sea, hay que buscarlo porque es una familia, somos una familia y ahí tenemos que estar. Hay que hacer que eso sea vivo en nosotros, hermanos, porque si, ay, es que ellos, ¿cómo vivían ellos? Vea que usted, lo que vivimos nosotros, hay algunos que tenían más, hay algunos que tenían menos, pero ahí se apoyaban. Recuerde que la comunión, hermanos, no es solo una relación estrecha, sino el dar. Y nosotros damos ¿cuándo? Cada primer día de la semana. ¿Para quién es la ofrenda? Para los necesitados, ¿verdad? Para los santos, para que no haya necesidad, para que haya una igualdad. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 4 en adelante, para que haya una igualdad, no haya escasez. Para eso es la ofrenda, hermanos. Eso es la comunión, unidad diaria, cuidado a los necesitados. El tener favor, hermanos, con el pueblo, no solamente era que iban y les predicaban, sino que también hacían obras, hermanos, de caridad. Ahora yo veo tantas obras de caridad que se dan, ¿verdad? He estado partido en el corazón viendo estos días algunos videos de eso que se llama como Chepe se baña, ¿verdad? Y ese esfuerzo que hacen personas que no son cristianas, hermanos, no son cristianas, y vea el esfuerzo que ellos hacen. Ellos nos dan un ejemplo a nosotros, que nosotros podemos hacerlo, hermanos, porque en realidad no es que tengamos la esplendidez, ¿verdad?, para hacer esos megas edificios y todo, pero si nosotros levantamos la voz por personas necesitadas, por ejemplo, personas que están allá afuera en los hospitales, usted va afuera de un hospital, hermanos, y hay personas que tienen a su papá, a su mamá, a su hijo, y están ahí sin comer, que no han comido tal vez en un día, 2 días, y ¿por qué uno no nos unimos a decir, vamos a hacer una obra de amor, vamos a llevar algo a ellos, un pancito, un café o algo? Y a veces eso cuesta entre nosotros. Si usted ve, están todos los días los anuncios ahí, hermanos, hay un hermano necesitado, ¿verdad? Necesitamos algo. Y usted ve la despensa de aquí y hay nada más 2, 3 bolsas de frijoles, ¿verdad? ¿Por qué ser así? Digamos, ¿por qué nos cuesta tanto ser desprendidos, no desprendernos, ¿verdad? Y no, hablo para todos, ¿verdad? Porque cada quien al final sabe lo que uno está dando, lo que uno está haciendo con lo que Dios le está proveyendo. Pero si usted lo pone así en una balanza, cuesta, ¿o no? Cuesta ver que esa despensa esté así y uno diga, sí, vamos, está mal esta hermana, no voy a ir tan solo a visitarla, y no, que vaya el hermano a visitarla y vaya con las manos peladas. Si mi abuelo decía, si usted va a una casa
Lleve algo siempre. Sí, pero llévele la palabra, lo que ella necesita. Sí, pero ella también tiene hambre. O sea, ella tal vez ni ha comido. Usted lleva algo. Aquí tiene que haber una despensa espléndida, hermanos, porque somos hijos de Dios, somos bendecidos. Hay que sacar, hay que ser mejores con lo que Dios está poniendo en nuestras manos. En la conducta, hermanos, ellos, dice que ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una conducta alegre. Vea Hechos 5:41. Hechos 5:41 dice, y ellos salieron, recuerde que ellos vienen predicando la palabra de Dios. Desde Hechos capítulo 2, el 3, segundo mensaje, en el 4 les dice, no prediquen, en el 5 ya viene el ejemplo de Ananías y Zafira, pero usted ve en el versículo 14 cómo aumentaba la predicación. Les mencioné Hechos 5:41. Dice que ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Imagínense, hermanos, vienen de ser, los metieron presos y ellos salieron una actitud alegre, hermanos, contentos. Después vienen, cuando la iglesia aumentan las necesidades, hermanos. ¿Por qué? Porque hay algunos que van a tener, hay otros que no van a tener. Y generalmente usted ve en las congregaciones personas que de escasos recursos. De hecho, tuve una conversación con un hermano y me decía, en la congregación donde yo estaba, dice el hermano, solo yo tengo vehículo. Ahorita todos los hermanos que están ahí en la congregación, que ahorita tiene como 100 miembros, y todos los 100 miembros viven en lugares de escasos recursos, que ahí usted no llega en carro, tiene que llegar caminando y tener cuidado, ¿verdad? Donde está ahí. Pero empezó la predicación y las necesidades vieron, Hechos capítulo 6, las viudas estaban siendo desatendidas, en la distribución diaria, pero ellos en la conducta, me estoy refiriendo a la manera en cómo ellos vieron. Ellos dicen, bueno, nosotros no podemos dejar de predicar, nos vamos a dedicar en la oración. Y hubo un gran resultado con esto, hermanos. Hechos capítulo 6, versículo 4, vea. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, la conducta de nosotros debe de ser una conducta de dependencia, comunicarse con Dios, orar, hermanos, orar. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, entre a su aposento y ahí en su aposento doble rodillas, hermanos. Doble rodillas, sacar tiempo. ¿Qué pasó con eso? Vea que ellos empezaron a persistir en la oración y dice que, y en la predicación, ¿verdad? Y la palabra del Señor crecía y así aumentaban los discípulos. Hechos 6:7. Hasta sacerdotes obedecían a la fe. Cuando una iglesia, hermanos, está dedicada a la oración, está dedicada a la predicación, grandes cosas siempre van a suceder en el pueblo. Y de hecho, usted ve a Pablo, recuerdan en Hechos capítulo 14, hermanos, después de estar predicando la palabra, lo sacaron apedreado de ese lugar, casi que por muerto. Y él se levantó animándoles y exhortó a los discípulos a que permaneciesen en la fe. Después de haber sido apedreado, hermanos, después de haber sido arrastrado de ese lugar, Pablo viene a decirles, vea mi conducta, él llevaba esto de que él llevaba en el cuerpo las marcas de Cristo era literal. Él había sido flagelado, azotado por la predicación. ¿Qué vino a él? Bueno, vino a decirle a los discípulos, mi conducta es una conducta de gozo, es una conducta, perseveren, pero porque él entendía lo que viene.
lo que está por venir. Y una conducta, hermanos, o ellos demostraban la luz o manifestaban la luz, hermanos, en la proclamación de la palabra, y es lo que vimos en el resultado de la iglesia. Ellos lo hacían públicamente. Esto es algo que hay que mejorar nosotros. Nosotros salimos a buscar personas, ¿verdad? Buscar personas, hacer un contacto, pero la predicación es cuando yo me siento con usted y le digo, vea, esto es lo que dice Dios, ¿verdad? Y esa era mi oración hoy, no la mencioné, pero mi oración es esa, que Dios nos dé estudios bíblicos, ¿verdad? Gente que diga, yo quiero estudiar, quiero conocer cuál es la voluntad de Dios, quiero saber el plan de Dios para la salvación. Y que nos llenemos de estudios los varones y las hermanas y todos que tengamos a alguien con quien predicarle, ¿verdad? Sí es posible, hermanos, sí es posible. Pero así fue como creció la iglesia. La iglesia creció porque demostró la luz de Cristo, demostró el plan de Dios para la salvación en su conducta, en su manera de vivir, en su relación. Muy probable el pueblo veía cómo ellos se amaban. Muy probable el pueblo veían cómo, si ellos estaban todos juntos, salían, predicaban, el pueblo veía y decían, ellos son diferentes. Por eso en Hechos capítulo 11, ¿qué dijeron? Cuando se congregaban, ¿verdad? Y enseñaban a otros, ellos son discípulos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces la luz de la iglesia se manifiesta con una predicación fiel al libro, capítulo y versículo, una vida constante en la oración, una vida constante en la comunión unos con otros, cuando yo me desprendo, cuando yo tengo relaciones con otros, y con una vida centrada obviamente en Cristo. Es imposible, hermanos, demostrar la luz si yo no tengo comunión con Dios. El tener comunión con Dios, lo hemos estado viendo, es andar en la luz, andar en la palabra de Dios, andar en la verdad. Quiero que vaya conmigo para finalizar a Efesios 3, hermanos. Efesios 3, versículo 14 al 21, vamos a leer ese texto o esos versículos. Si lo tenemos, lo leemos. Por esta causa, dijo Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una verdad, una hermosa oración, hermanos, que se conecta con lo que nosotros somos, con la identidad de la iglesia. Somos salvos, hermanos, porque Él es el que obra en nosotros. Ese plan de salvación es el que ha llegado a nosotros. Somos discípulos. ¿Por qué? Porque hemos obedecido el plan de salvación y Dios es el que habita en nosotros. Cristo habita en nosotros. Somos generosos porque el amor de Dios es el que gobierna nuestra vida y es el que me lleva, el que me impulsa a dar, a hacer, a servir.
Somos familia porque estamos arraigados y cimentados en ese amor. Y somos adoradores porque a Él, hermanos, como dice ahí el versículo 21, sea siempre la honra, la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. La identidad de la iglesia, hermanos, si queremos aprender algo, no nace de nosotros, no nace de títulos, no nace de mi vida, nace de lo que Dios hace en nuestras vidas. Por la gracia de Dios, dijo Pablo, yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Qué privilegio donde estamos nosotros, hermanos. Yo estoy muy agradecido por estas clases porque me ha ayudado a entender eso. Donde el Señor me ha trasladado. Estoy en un lugar seguro. Es un lugar de refugio, hermanos. Como el salmista recuerda en el Salmo 27, así como inicié, así termino. Él decía, en la casa del Señor yo quiero estar todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque él entendía esa relación, él entendía de quién dependía él entendía quién era el que lo libraba de todas las persecuciones, de las angustias, de todo. Pero ¿qué tenía que hacer él? Estar con Jehová, porque Él es la luz. Que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer su grandeza y su poder, que Dios nos ayude a valorar dónde estamos, que sigamos con una actitud de agradecimiento a Dios y que seamos cada uno de nosotros en particular un impulso, un ánimo y un buen ejemplo para toda la hermandad y para todos los que el Señor vaya añadiendo a su iglesia. Que Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración y quedamos despedidos en esta noche.